bienvenidos al área de historia de Yo te ayudo con el cole. Hoy día vamos a hablar sobre el Perú colonial. Pero, ¿a qué le llamamos Perú colonial? Le llamamos Perú colonial al periodo siguiente a la conquista, situado cronológicamente entre 1533 y 1821. ¿Cuál era el tipo de sociedad que desarrollaba el Perú en el Perú colonial? Pues desarrollaba una sociedad clasista, ya que asume que la sociedad está separada en clases sociales. Por ejemplo, la clase baja, aquellas personas que tenían poco o nulo desarrollo económico, político, social. Clase media, aquellas personas que no son totalmente pobres, pero que tampoco son totalmente adineradas. Y la clase alta para aquellas personas que tenían total poder, ya sea económico, poder político o el poder social. También tenemos la clase social racista, ya que a las personas de color, es decir, a personas negras, mulatos o africanos, llegaron a tener los trabajos más duros de la colonia, donde no se les pagaba con dinero, su paga era a cambio de un pan y agua. Es decir, toda persona de color tenía duros tratos por las personas de alto rango. Tenemos una sociedad esclavista. Los esclavos, en su mayoría personas de color, mulatos, eran tratados como propiedad, eran vendidos, comprados y obligados a trabajar o realizar determinadas tareas. Entonces, podemos decir que la sociedad en el Perú colonial se divide en tres: racista, clasista y esclavista. Ahora hablemos de la política laboral, la cual era expoliadora. ¿Por qué era expoliadora? Porque favorecía el quitar a una persona algo que era de su propiedad. Por ejemplo, las mitas indígenas. ¿Qué eran las mitas? Las mitas eran un sistema de trabajo obligatorio utilizado en la época colonial, que fue aplicado por la corona española a los indígenas del Perú. Consistía básicamente en la relación obligatoria por parte de estos determinados que determinaban las tareas vinculadas a las actividades productivas como pago de tributos. Es decir, trabajaban y pagaban una cantidad a la corona española. Existieron varios tipos de mita, entre ellas la mita minera, la mita obrajera, la mita agraria, la mita de la plaza y la mita del campus. Pero entonces, ¿cuál era la base económica que posibilitaba el sostener la colonia? Pues esa era la minería. En el Perú colonial, las minas más importantes fueron dos: la mina de Potosí y la mina de Cerro de Pasco. Aquí lo que se extraía de las minas era la plata. En conclusión, podemos decir que el desarrollo de la industria colonial fue, por una parte, incipiente, ya que estaba dando sus primeros pasos, por tanto no es algo que estaba del todo establecido, y por la otra fue rudimentario, ya que tenía aspectos básicos. Te estarás preguntando cómo eran las iglesias, las calles, las avenidas, las casas. La arquitectura colonial se vio influida por la arquitectura española. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, los peruanos, las personas que vivían en el Perú colonial, acoplaron modelos y estilos para diseñar el Perú que ahora conocemos. Algunos de estos estilos que se acoplaron fueron el estilo renacentista, el barroco y el churrigueresco, que se plasmó principalmente para las iglesias. ¿Qué quiere decir churrigueresco? Quiere decir que era extremadamente decorado o adornado. El ejemplo más claro lo tenemos en las iglesias, porque eran extremadamente adornadas. Sin embargo, la educación colonial, pues para empezar, fue elitista. ¿Elitista por qué? Porque solo estaba dirigida a una clase social alta. No era
los niños pobres, los niños de clase media, de clase baja. Ellos no tenían acceso a la educación, solo la élite. Fue dogmática porque se profundizaba en Dios y fue absolutista porque fue totalmente para una clase social. Además fue memorística, fue patriarcalista. Patriarcalista quiere decir que estuvo dirigido únicamente a los hombres. Fue religiosa, como ya lo hemos dicho, fue rígida y fue asistemática. Asistemática quiere decir que no contaba con un sistema. Todo era muy básico. Por otro lado, tenemos a los santos. Tenemos santos importantes como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo y San Francisco Solano o San Juan Macías. Entonces, el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue una entidad política administrativa fundada en 1542 tras la conquista del Imperio Inca. Es decir, una vez que todo el Imperio Inca está conquistado, ese periodo se termina y va a empezar a ser el Virreinato del Perú. Comprendió los territorios que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y parte de Argentina y de Chile. Aquí vamos a observar este mapa con algunas de las audiencias que fueron implantadas por la corona española en el Perú. Por ejemplo, Lima, La Plata es La Plata, Santiago de Chile, Quito, Ecuador, Bogotá y Panamá. Los territorios españoles que no son explorados son los que tienen las franjas. Por ejemplo, parte de Quito, no todo Ecuador, solo una parte, no fue conquistada o no fue explorada por los españoles. Pero en este mapa lo que más importa es Lima, porque fue una de las audiencias principales y más importantes que tuvo la corona española en el Perú. Bien, el virreinato vivió 40 años de caos administrativo. ¿Por qué se da esto? Por un choque de intereses entre los distintos conquistadores. Por conquistadores nos referimos a Francisco Toledo y a Diego de Almagro. Y otro motivo de este caos administrativo fue la desigualdad a repartir las tierras. Eso causó que el virreinato, los primeros 40 años, fueron muy mal manejados por el tema administrativo. Sin embargo, Francisco de Toledo, virrey del Perú, logra salvar esta situación. Ahora, la organización social. Como hemos dicho antes, estuvieron conformados por la nobleza. ¿Quiénes están en la nobleza? Los españoles, los criollos con títulos de nobleza. La clase media, los españoles y criollos mestizos. El bajo pueblo, comerciantes y artesanos. Y en la base de la pirámide tenemos a los indios y a los esclavos, que son los hombres negros traídos desde África. Negros y mulatos, indios, criollos mestizos y en la cima de la pirámide los españoles. Ahora, ¿a qué nos referimos con criollos mestizos? Un criollo es aquel que ha nacido en Perú, en territorio peruano, y que es hijo de un español y de una mujer india del Perú. A estos criollos mestizos, a estos niños se les va a conocer como criollos mestizos. Los indios van a pasar a ser personas rezagadas que se ocuparán no solamente para el trabajo agrario, el trabajo duro, el trabajo de campo. Y los negros y mulatos son los que se van a llevar la peor parte. Porque como ya lo expliqué antes, son los que trabajan más duro, no les pagan. Bien, ahora cambios en la sociedad durante la colonia. La caída demográfica. ¿Por qué? Porque la población bajó. ¿A causa de qué? De las epidemias. Epidemias como la viruela, el sarampión, la peste, que fueron traídas por los españoles al Perú.
hubo un desgrano vital, la pérdida de las ganas de vivir de las personas del territorio peruano. Hubieron abortos, suicidios, aparte de las guerras que se vivían, la caída fue absolutamente. En lo social se impulsa la religión cristiana y se produce el fenómeno de la aculturación o sincretismo. El idioma español y la escritura, ya que antes muchos de las personas que vivían en el Imperio Incaico no sabían escribir, ni mucho menos hablar español. Entonces esto va cambiando. Hay un mestizaje social y cultural. ¿Por qué mestizaje? Porque el mestizaje es una configuración de entre todas las personas, es decir, entre los españoles, los incas, los indios, los afroamericanos traídos para la esclavitud, los mulatos, los criollos. Todas estas personas empiezan a convivir en un mismo territorio y a esto se le va a llamar mestizaje social y cultural, que nos identifica hoy en día como una de las culturas más diversas. Llegada de la moneda. Llega la moneda y la introducción de una economía del mercado, ya que antes no se tenía. Antes la economía era la mitad, el tributo. Entonces esto cambia, hay una transformación. Desaparece totalmente las instituciones andinas. El ingreso de nuevos productos agropecuarios. Por ejemplo, productos ganaderos, ganado vacuno, ganado de lana, de las cabras, del porcino, del equino y de las aves de corral, y los productos agrícolas. ¿Cuáles son las técnicas agrícolas y por qué es tan importante la agricultura? Porque el territorio peruano, tiene cantidad de tierras fértiles para poder trabajarlas, para poder cosechar. Espero que les haya gustado, hayan aprendido y hayan entendido. Muchísimas gracias.